En este video vamos a hablar un poco acerca del tema de la incertidumbre, sobre todo en lo que se refiere a la racionalidad limitada. Y vamos a expandir un poco ese concepto y juntarlo un poco con el concepto de los activos específicos y cómo eso determina en muchas ocasiones la organización interna de la empresa. Eh, la racionalidad limitada básicamente postula que la capacidad cognitiva es limitada y es limitada en el sentido de que, por ejemplo, las personas que contratan no pueden siempre prever todo el tipo de situaciones que van a surgir. O por otra parte, no tenemos suficiente capacidad cognitiva como para poder manejar toda la información que se requiere para tomar decisiones racionales todo el tiempo. Y la consecuencia inmediata de eso es que los contratos van a tender a ser incompletos. Va a haber coyunturas que no van a cubrir o va a haber información que se va a requerir para tomar decisiones que no va a estar a la mano. Eh, un ejemplo de esto es el cubo de Rubik's, digamos. O sea, cuando ustedes conocen el juego del cubo de Rubik's y generalmente el cubo de Rubik's, en teoría uno pensaría que el cubo de Rubik's siempre se puede resolver porque básicamente cualquier combinación actual que exista en el cubo debe haber una solución para llegar a la solución final del mismo. Pero no siempre está a la mano porque tenemos racionalidad limitada. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que vemos el cubo, no siempre podemos deducir cómo es que se resuelve el paso, digamos, el juego. Eh, entonces, la planificación y el monitoreo deben incorporar las realidades de la racionalidad limitada. Quiero hablar ahora un poco del tema de los activos específicos y después los voy a juntar. El dilema entre hacer lo que hace todo el mundo y hacer algo original. Básicamente, cuando uno toma decisiones en una empresa, la especificidad de activos lleva riesgo. Si yo hago un activo que es muy específico, eso tiene que conllevar riesgo, porque eso significa que ese activo específico va a ser importante para mi empresa. Y por lo tanto, ese activo específico esa decisión va a determinar que yo estoy poniendo parte del valor de mi empresa en ese activo específico. Por lo tanto, cuando uno decide hacer un activo específico, cuando uno decide utilizar un activo muy específico al proceso productivo propio, uno está poniendo gran parte del valor o una buena parte del valor de la empresa en un activo y básicamente estás tomando la decisión de no hacer lo que hace todo el mundo y eso conlleva riesgos y beneficios. ¿Ya? Una cosa que hay que resaltar es que no todo activo fijo es un activo específico. Y la razón por la que digo esto es que un activo, muchas veces la gente piensa que el activo específico es un activo fijo, es un activo que no es móvil. Y no necesariamente es así. Un activo fijo puede no ser un activo específico en el sentido de que es muy líquido. O que, por ejemplo, el valor, recuerden que la definición del activo específico es que el valor del activo depende de la identidad de las personas que están transando. Es decir, yo transo con A. Por lo tanto, ese activo es específico siempre que el valor de ese activo dependa de que yo trance con A. Si A vende ese activo a otra persona o si yo le compro ese activo a otra persona, ya ese activo deja de ser específico. Entonces, la forma de identificar un activo específico es esa, ¿no? Puede haber cosas que son activos específicos que no son activos en tal, como por ejemplo mano de obra calificada, una persona, un empleado, un gerente, una persona que conoce muy bien acerca de la empresa, puede ser un activo específico en el sentido de que ese conocimiento que esa persona tiene puede que dependa solamente o sirva solamente a esa empresa. ¿Ya? Otros ejemplos de activos específicos, bueno, ciertos terrenos o locales comerciales, en este caso son activos fijos, pero también son activos específicos en el sentido de que, por ejemplo, un terreno que queda al lado de una fábrica específica, ese terreno puede tener cierto valor dependiendo de la negociación si se transa es con esa fábrica, por ejemplo. Si se le vende a otra persona no va a tener el mismo valor, por ejemplo. Hay, por ejemplo, insumos especiales. En la China, por ejemplo, existen lo que se llaman las tierras raras, que son minerales que son usados en la elaboración de computadores y que solamente existen en China y son muy, muy poco comunes en el mundo, digamos, ¿no? Activos humanos específicos y activos dedicados. Por ejemplo, cuando un suplidor expande su planta solamente para satisfacer las necesidades de un comprador específico, la relación contractual se expande en ese caso y en ese caso esa expansión de esa planta es como hecha a la medida del empleado, del cliente, digamos, ¿no? La, en cuanto a incertidumbre y activos específicos, bueno, cuando no hay, resulta que la incertidumbre, uno puede tener incertidumbre acerca de información que uno no tiene, pero también incertidumbre acerca de conducta futura que puede tomar las personas, ¿ya? Y cuando hay activos específicos, el tema de la incertidumbre se vuelve muy importante. Imaginémonos, por ejemplo, que una fábrica está diseñando un activo específico que va a ser usado como insumo en mi proceso productivo. Entonces eso lleva un diseño especial de la empresa, que la empresa externa lleva un diseño especial
de este insumo que va a ser utilizado para mí. Como ese es un activo específico, hay oportunidad de hold up, ¿verdad? Porque ese activo específico no tiene el mismo valor fuera de la empresa. Por lo tanto, ahí hay incertidumbre, en el sentido de que como hay incertidumbre en términos de la conducta que puede tomar ya sea el fabricante o ya sea yo como cliente, eso genera retos contractuales muy importantes y eso hay que especificarlo en el contrato. Hay veces que hay incertidumbre, pero no hay activos específicos en el sentido no están graves. Digamos, por ejemplo, si yo tengo un suplidor de oficina y yo le compro a mi suplidor de oficina de papel de artículos de oficina, le compro resmas de papel, digamos, de fotocopiadora, ahí puede haber incertidumbre en el sentido de que tú no sabes si te está trayendo todas las resmas que de verdad está alegando que está trayendo, o si te están cobrando de más, o si la calidad del papel no es la que tú necesitas. Pero en ese caso, como el activo no es específico, no genera unos retos contractuales tan grandes como si el activo fuera específico, porque en el fondo lo que uno puede ahí hacer es, si yo me doy cuenta que me están, digamos, no me están cumpliendo con la palabra empeñada, uno podría en ese momento cambiar la relación contractual y buscar ir a otro proveedor precisamente porque no hay activos específicos. Entonces el tema contractual no es tan importante ahí, hay que estar pendiente, pero no es tan importante como cuando sí hay activos específicos. Y bueno, obviamente la presencia de activos específicos y de información asimétrica, digamos, genera altos costos de transacción y costos de monitoreo. Entonces, tanto los contratos tienen que ser escritos para tomar en cuenta posibilidades de hold up o hay que genera costos importantes de monitoreo. Tiene que haber alguien pendiente de que la conducta no está desviándose de lo que se contrató o de lo que se espera, digamos, de la relación contractual. Y eso genera costos importantes. Entonces se pueden imaginar que cuando eso genera tantos costos, eso puede llevar a una integración vertical. Y vamos a hablar ahorita de eso en unos minutos más. Para terminar con este tema de incertidumbre de activos específicos, los activos humanos específicos, ¿verdad? Pueden ser entrenamiento especializado, puede ser aprendizaje. Entonces hay empleados que han estado mucho tiempo en la línea de producción y que ese aprendizaje que ellos tienen no es fácil de contratar en el mercado, no existe en el mercado, por lo tanto ese conocimiento que ellos han adquirido a lo largo del tiempo es un activo específico. Puede haber relaciones de confianza, economías en la comunicación. Yo cuando tengo un empleado y me comunico muy eficientemente con esa persona, ya entendemos muy bien de qué se trata el tema, digamos, del cual vamos a hablar, por lo tanto eso genera economías. Estos activos se hacen, a su vez, hacen más fácil la renegociación de contratos y aumentan los costos de cambiar de socio. Entonces, en cierto modo, las relaciones con activos específicos dejan amarrados a las partes, en cierto modo, y cambiar de socio se hace mucho más difícil. Pero surge el problema del hold-up, la posibilidad del hold-up. Y la integración vertical es una manera de solucionar ese problema del hold-up. Entonces, cuando yo tengo un insumo, un productor de un insumo que tiene un activo específico y hay información asimétrica, pueden hacerme hold-up, en el sentido de que puede haber un momento en el cual se para la transacción y se renegocian los términos del contrato. Y eso puede generar costos importantes. Se imaginarán, si un activo específico, por ejemplo, es importante para la producción de mi producto y el problema del hold up me hace cerrar la fábrica por 2 meses, imagínense los costos que esto tiene en términos de no solamente los costos de producción, sino costos de prestigio de la marca, de pérdida de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, la integración vertical es una manera de solucionar en algunas ocasiones este tipo de costos de transacción, de eliminar estos costos de transacción, porque cuando se integran verticalmente, esos costos de transacción, como bien sabemos, desaparecen. Y el reglamento de fusiones es básicamente un mecanismo legal que tienen en los países. Como ustedes saben, en los países las fusiones están controladas y generalmente tienen que ser aprobadas por la autoridad antimonopolio. Yo no me puedo integrar verticalmente, no me puedo fusionar con cualquier empresa. Los reglamentos de fusiones básicamente establecen ciertos parámetros bajo los cuales las empresas que están pensando en fusionarse pueden saber de antemano cuándo van a ser retadas, cuándo van a ser cuestionado su fusión por parte de las autoridades. Entonces, muchas veces se alega que las fusiones, aparte de, digamos, las personas que se van a fusionar siempre alegan que ellos que las fusiones son eficientes porque bajan los costos, pero también las fusiones son eficientes porque bajan los costos de transacción. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes se vayan a fusionar, van a tener una integración vertical y tienen que llevar esa fusión a la autoridad competente, el hecho de renegociar los costos de transacción es un tema importante que señalar si es que existe, ¿ya? Cuando la especificidad de activos es intermedia, generalmente observaremos algunas empresas integradas, otras no. En ese sentido, y después vamos a hablar un poquito de esto, pero a medida que son menos específicos los activos, menos vamos a ver integración vertical y más va a haber una relación contractual de mercado.
Ahora, la decisión de integrarse verticalmente rara vez se realiza por la simple razón de minimizar costos de producción. Los costos de transacción pueden ser determinantes y también la búsqueda de poder monopólico, como vimos dos o tres videos atrás. Entonces, el reglamento de fusiones busca dar claridad al mercado. La aprobación de la fusión o el cuestionamiento no de la fusión se basa en el índice Herfindahl-Hirschman. Este lo vamos a especificar en clase después, pero básicamente un índice que mide la concentración en el mercado. Se evalúa tanto el impacto sobre la concentración como la posible competencia y también las eficiencias. Se toman en cuenta regiones geográficas y se evalúa el efecto sobre el mercado de suplidores y se aplica para integración horizontal, aguas arriba o aguas abajo. Ahora, en términos de las fusiones, hay una pregunta importante, que es ¿por qué una empresa grande no puede hacer todo lo que hace una multitud de empresas pequeñas? ¿Por qué la sociedad no está organizada como una gran sola empresa? Entonces, en cierto modo, nosotros hemos visto muchas veces que las empresas a veces se fusionan y no son eficientes, no resulta bien la fusión. Digamos que la fusión de las empresas muchas veces no tiende a ser tiende a crear problemas a veces. Lo vemos con, por ejemplo, la fusión de LAN y TAM, que ha creado muchos problemas. Entonces hay veces que las fusiones no funcionan. Entonces la pregunta es, bueno, si una fusión se hace en parte para buscar eficiencias, ¿por qué esa fusión no se buscan las eficiencias donde las haya y se deja funcionar independientemente las empresas donde no hay eficiencias en que se fusionan? Es decir, juntemos lo que vale la pena juntar y dejemos separado lo que vale la pena dejar separado. Ese problema, eso es una cosa que se llama intervención selectiva, en el sentido de que tú dices, bueno, esta fusión va a juntar este tipo de departamentos y dejar estos otros departamentos fuera. Por ejemplo, supongamos que ustedes fabrican sillas y ustedes se van a fusionar con un fabricante de plástico que hace un plástico específico para sus sillas. Uno podría pensar, bueno, que vamos a fusionar, que la fabricación de plástico va a quedar separada de la fabricación de sillas, que se va a manejar como unidades independientes, pero temas como el diseño, temas como el contrato de suplidores, temas como las finanzas, temas como la nómina de las empresas combinadas se va a manejar en conjunto porque ahí hay economía. Entonces uno podría imaginar, bueno, eso podría ser una fusión que funcionaría porque en el fondo yo estoy juntando operaciones o actividades de las dos empresas que conviene juntar y dejando separadas actividades que quizás convenga separar. Eso se llama intervención selectiva. Y el problema es que la intervención selectiva no funciona, generalmente no funciona. Y hay varias razones para esto, y esto lo vamos a poder expandir en clase un poquito. Por ejemplo, los gerentes se enfrentan a incentivos diferentes. Entonces, unas veces cuando tú fusionas unas divisiones, ahora el gerente pasa, no era el gerente por ejemplo, no es el gerente de finanzas de la empresa que fabrica plástico, sino que ahora va a ser un subgerente o va a ser parte de un equipo de finanzas. Entonces sus incentivos cambian. Los precios internos de transferencia no son los mismos que los precios de mercado, entonces surgen complicaciones contables. Por ejemplo, denme un segundo aquí. Por ejemplo, los precios internos de transferencia, que son los precios a los cuales se vende de una división a otra dentro de una empresa. En el mercado, el precio de mercado viene dado por el mercado, pero en una transferencia interna ya los precios no son determinados por el mercado, sino que son determinados por una negociación interna y muchas veces no son eficientes. Muchas veces la innovación no conviene integrarla porque no se sabe quién corresponde los beneficios de la innovación y eso deforma los incentivos en otras áreas. Los temas de contabilidad siempre son complicados de fusionar. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, que hay una tendencia a gerenciar, es decir, cuando una empresa se fusiona, dejar una empresa, parte de una empresa sola, es algo que a los seres humanos nos cuesta a veces, por el simple hecho de que tendemos a sobregerenciarnos. Nos gusta siempre estar pendientes y meter la mano y, digamos que, ver qué es lo que están haciendo las otras divisiones. Tendencias a perdonar errores que ocurren dentro de las empresas. El mercado perdona errores menos que las empresas. Entonces, cuando hay una empresa interna, digamos, eso es más difícil de trabajarlo. Tendencia a preservar el trabajo propio puede generar que actividades o activos que en el mercado no hubiesen sobrevivido por ineficientes se mantengan. Y los gerentes dentro de una organización grande pueden creer que los beneficios de realizar operaciones de forma eficiente no recaerán en ella. Entonces, mientras más grande la empresa, quizás hay un tema de incentivos ahí de que los gerentes no pueden tomar estas decisiones de la forma más eficiente. Entonces, no siempre es factible la intervención selectiva. En clase vamos a hablar de ejemplos de esto. Y por lo tanto, las empresas grandes no siempre serán más eficientes que muchas empresas pequeñas. Bueno, ya con esto terminamos este video y vamos a seguir en los próximos videos elaborando estos temas de cuando se fusionan las empresas y cuando las empresas se hacen más grandes o más chicas.